Gracias porque creemos que tú estás en medio nuestro. Eso es lo más importante para nosotros. Por eso te alabamos, Señor. Por eso rendimos nuestro corazón a ti. Y ahora juntos oramos para que tu Espíritu Santo siga moviéndose en medio nuestro. Toma autoridad sobre este lugar, sobre cada una de nuestras vidas, sobre nuestros sentidos, sobre todo nuestro ser, Señor, para que nada nos distraiga de lo que tú quieras decirnos. Padre, quédate en medio nuestro. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Tomen asiento. Les invito a abrir la palabra de Dios en Ezequiel, capítulo 36. En algunas versiones, en el título que aparece sobre este capítulo 36, dice restauración futura de Israel. Una promesa de Dios para su pueblo, promesa de restauración. Y quiero empezar con este título, aunque no es inspirado, pero sí habla de algo que Dios promete a su pueblo. Le promete restaurarlo, traerlo de vuelta a su lugar, a restaurar sus muros caídos, a devolverle la gloria que nunca tuvo que perder. Es promesa de Dios. Promete cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. Promete poner su espíritu. Hermosas promesas, ¿no? ¿Las tomamos para nosotros? Es palabra de Dios para nosotros también. Es promesa de Dios de restauración para su pueblo. Y quiero arrancar con esto, como para arrancar con esta esperanza. Pero en el medio tenemos una historia. Tienen todos Ezequiel 36. Antes de leer, vamos a leer desde el versículo 22. El contexto en el que se da esta palabra es complicado, porque esta promesa de restauración para su pueblo, Dios la da en un momento difícil porque el pueblo estaba siendo cautivo en Babilonia. Ahora uno dice, ¿cómo? Promesa de restauración, de reconstrucción, de la presencia de Dios, el pueblo de Dios cuidado por su Dios, en este contexto. Ahora, ¿por qué el pueblo de Dios fue llevado cautivo a Babilonia? Porque, como siempre, en la historia del pueblo de Israel, hubo deslealtades, infidelidad. El pueblo se apartó de Dios, se contaminaban con los dioses paganos, con las costumbres de los otros pueblos. Profanaron, Dios dice, ¿no? Profanaron mi santo nombre. Se olvidaron de mí. Le dieron la espalda a Dios y por causa de esto sufrieron más de una vez la opresión de los enemigos y en este caso la cautividad. O sea, estaban sufriendo las consecuencias, pueblo de Dios, de haberse olvidado de Dios. Sin embargo, Dios tiene misericordia. Dios trata con ellos, permitiendo que pasen por esa situación para ver si se dan cuenta y aprenden la lección. El dar la espalda a Dios tiene su costo, tiene su precio. No es gratuito. Y Dios no pasa por alto eso. Y en esta situación, a través de Ezequiel, Dios da esta palabra. Desde el 21 dice, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, le dice Dios a Ezequiel, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. No lo hago por ustedes. Si Dios en realidad tendría que hacer justicia, su justicia santa, ¿cómo tendría que haber terminado el pueblo de Israel? No lo hago por vosotros. No se piensen que esta promesa de restauración y que todas estas bendiciones que yo tengo preparadas para ustedes, ustedes se la ganaron porque hicieron mérito para ser bendecidos. No, hicieron todo al revés. Hicieron todo lo contrario.
Profanaron mi nombre a los lugares a donde fueron. ¿Qué testimonio daba el pueblo de Dios del Dios que tenían? Profanaron mi nombre. No lo hago por ustedes, sino ¿por qué? Sino por causa de mi santo nombre. Lo interesante es que en este pasaje se vuelve a repetir esta frase: no lo hago por vosotros. O sea, no se crean que la bendición y la promesa de restauración es porque se la merecen y porque hicieron las cosas bien y agradaron mi corazón. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardáis mis preceptos y los pongáis por obra. Qué tremendo que es esto que les está diciendo el Señor. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Hay un detalle aquí en el texto. Cuando acá el Señor dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, la palabra espíritu, ¿cómo la encuentran allí? En el versículo 26. Con minúscula. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, ¿con qué? El Espíritu de Dios. Es como que hay una diferencia, quizás sutil para algunos, pero hay una distinción. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Hermosa promesa. ¿Podemos decir nosotros que somos pueblo de Dios? ¿Y que Dios es nuestro Padre? ¿Somos pueblo de Dios? ¿Fuimos elegidos por el Señor? ¿Nos puede alcanzar esta promesa a nosotros o solo es para Israel? ¿O solo fue para ese momento de la historia? De hecho, esto que Dios anuncia se cumplió. Tuvo un cumplimiento efectivo en la historia. Estas palabras se cumplen cuando después que el imperio babilónico cae bajo el imperio persa, bajo Ciro, ¿cuál es el decreto de Ciro para el pueblo que estaba cautivo allí? Tenían que salir de ahí, volver a reconstruir las ruinas allí en Jerusalén, a reconstruir los muros, a reconstruir el templo. O sea, esto que acabamos de leer, de esta promesa de restauración, tuvo un cumplimiento en la historia. Diríamos un cumplimiento parcial, pero efectivo en la historia. Y el pueblo volvió. Y después se encontraron los rollos, se encontraron la palabra que se había perdido. ¿Se acuerdan Esdras, la historia de Esdras? Y se restaura el templo, se restaura la adoración, se redescubre la palabra porque la habían perdido. Hubo un avivamiento allí. ¿Se acuerdan cuando se convoca al pueblo en la plaza y se lee la ley? Esdras lee la ley al pueblo y allí entre la multitud, aquellos que explicaban lo que se estaba leyendo, ¿qué pasó en medio de esa congregación, de ese pueblo que estaba allí reunido? Un quebrantamiento, porque escuchaban la palabra de Dios y ellos habían tomado conciencia de que habían hecho todo mal. Se habían olvidado de Dios. Pero era un momento de gozo. Dice, no es para que estén tristes.
hicieron fiesta, hubo días y días de asado, porque literalmente hubo un asado para todo el mundo, por días y días. Gloria a Dios. Dios restauró todo. El espíritu, el corazón del pueblo, la bendición, pero también habla el pasaje de prosperidad. Dios se encargó de hacer habitar ciudades que habían sido asoladas. Bueno, es un pasaje hermoso para analizarlo en profundidad en los detalles que hay. Pero vamos a seguir. ¿Dónde dejamos? Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras, que no fueron buenas. O sea, en esta promesa de restauración, Dios no pasa por alto, no se olvida de recordarles por qué llegaron a esa situación. Se van a acordar de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No se van a olvidar de por qué llegaron a esa situación. Tienen que aprender la lección. No lo hago por ustedes, porque si tendría que hacer justicia, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Vuelve a repetirse 32. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien. O sea, que les quede claro. No se merecen la bendición, no se merecen la restauración, no se merecen todo lo hermoso y todo lo glorioso que el Padre promete para sus hijos. El ser humano piensa que tiene derecho a que Dios lo bendiga, a que Dios le dé todo lo bueno de Dios. A veces nosotros venimos a este lugar con esta expectativa. Vengo para que Dios me bendiga. ¿No hemos dicho eso? ¿No decimos eso? Vengo porque ahí voy a tener la bendición de Dios. Y es cierto. Dios bendice a aquellos que vienen y lo buscan para alabarle, para adorarle. Y cuando la presencia de Dios desciende en medio de su pueblo, cuando su pueblo lo alaba, lo adora, ¿hay bendición de Dios o no? Es cierto que Dios bendice. Pero como se leía al principio, Gonza leyó Efesios 2. Y ahí hablaba de ¿qué? De la gracia. Nosotros estábamos muertos para Dios. Y ahí Efesios habla de las bendiciones que tenemos en Cristo, pero se encarga de aclarar también que es por gracia. Es un regalo de Dios. No es porque lo merecemos. No lo hago por vosotros. Sabedlo bien. Sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. En medio de una promesa de restauración, de bendición, de gozo, de alegría, aparece esto. ¿Por qué? Cuando yo le pedí una palabra al Señor hace unos días, me da esto. ¿Hay promesa para el pueblo de Dios? Hay promesa. El Señor promete estar con su pueblo, con sus hijos, pero no porque tengamos el derecho y Él tenga la obligación de hacerlo por nuestra condición. Porque nosotros somos débiles, somos pecadores. ¿Le damos la espalda a Dios o no? Como lo hizo el pueblo de Israel. ¿No somos infieles? ¿No nos olvidamos de Dios para dedicarnos a otras cosas? A las cosas del mundo, a los negocios de la vida, a los proyectos personales. Le damos a Dios el tiempo que nos sobra. Es como que en la escala de valores el orden está alterado. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel en esa época, y por causa de olvidarse de su Dios para adoptar cosas del mundo, así terminaron en Babilonia.
Pero en su amor y en su gracia y en su misericordia, Dios, que ama a su pueblo, lo sigue amando al pueblo de Israel, como también nos ama a nosotros, no nos da lo que nos merecemos. Por su misericordia y por su longanimidad, palabra de atributos de Dios, no nos da, espera, nos tiene paciencia. Pero no se olvida de dejar claro que Él lo hace por eso, por su gracia y por su misericordia. No se olviden, no nos olvidemos, iglesia, de los tiempos duros en donde Dios nos llevó a la prueba de fuego dolorosa para que aprendamos a depender de Él, a confiar en Él, a volvernos a Él. ¿Se acuerdan las palabras que hemos recibido como iglesia en los últimos tiempos, en los últimos 2 años por lo menos? No se olviden, sabedlo bien, dice el Señor. No se olviden de la lección que Él nos quiso enseñar y que nos quiere enseñar. ¿O acaso en este año, en los últimos meses, no vivimos zarandeos? No estamos viviendo zarandeos. Y a veces nos quejamos, pero ¿por qué este tipo de mensajes? ¿Por qué tuvimos que cortar la Santa Cena? ¿Dónde está eso en la Biblia? Y se me enojan a mí, conmigo se me enojan siempre, entonces me pasan factura. ¿Y por qué? ¿Por qué por culpa de otro yo me privo de la bendición? No quiero la disciplina, esa disciplina no es para mí, es para el que la merece. Ese tipo de actitudes dan la pauta de que no aprendemos la lección. No nos entran bala, ¿eh? Y a veces sucede que Dios tiene que volver otra vez a tratar con su pueblo, a zarandear, porque somos duros. Nos dejamos llevar de una manera muy fácil por lo que el mundo está haciendo en estos últimos tiempos, Satanás está haciendo, como lo hizo desde el Edén. ¿Se acuerdan la historia del Edén? Simplemente para recordarla. ¿Qué hizo la serpiente con Eva? ¿Con que Dios te dijo que no comas de ese fruto? No, podemos comer de todo fruto, pero de este no. No moriréis. ¿Se acuerdan de ese diálogo? No moriréis, sino que Dios sabe que cuando comas de ese fruto se te van a abrir los ojos y vas a conocer todas las cosas y vas a ser como Dios. ¡Wow! Vamos a ser como Dios. Si somos como Dios y ya vamos a saber todas las cosas, ¿para qué lo necesito a Dios? Yo me arreglo solo, me arreglo sola. Esto no lo dijo Eva literalmente, esto es un comentario. Después repasen la historia del Edén. ¿Y qué hizo Eva? Comió. Dice que fue agradable, atractivo el fruto a sus ojos. Le entró por los ojos, ¿no? Dice. Le fue agradable a sus ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. ¿No utiliza las mismas técnicas el enemigo hoy? Probá. No te va a pasar nada. No hay riesgo, vos lo podés dominar, yo lo puedo controlar. A mí no me va a atar esto. Tómate un traguito. Total, vos después lo vas a poder dejar. ¿No usa las mismas técnicas el enemigo? Bueno, ¿qué hace Eva? Come y le da a Adán. Adán comió. Comieron los dos y aparece Dios en el huerto. Y lo busca Adán, porque Adán era el responsable. Dios le dijo a Adán eso. Y Adán después se lo dijo a Eva, pero Adán era el responsable. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?, le dice Dios a Adán. Se había escondido por la vergüenza de haber desobedecido a Dios. La vergüenza. Tuvo cierta conciencia de pecado. Ahora Dios, ¿por qué hizo esa pregunta? ¿Acaso Dios necesitaba que le dijeran dónde estaba Adán? Se me perdió Adán. ¿Dónde está Adán? Dios necesitaba que
que Adán le dijera dónde estaba escondido? No, porque Dios sabe todas las cosas. A veces Dios también a nosotros nos hace esa pregunta. ¿Dónde estás? Cuando éramos chiquitos, nuestros padres, después que hicimos una macana, ¿qué nos decían? ¿Qué hiciste? Oh, ese ¿qué hiciste? Ellos sabían, nuestros padres sabían lo que habíamos hecho, ¿no? Pero esa pregunta tenía una intención. En esta mañana, en este lugar, Dios también sigue haciendo esa pregunta, nos sigue haciendo esa pregunta. ¿Dónde estás, Triqui? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿O qué hiciste? Sabemos que Dios sabe todo, pero tiene una intencionalidad esa pregunta, confrontarnos con nuestra situación, con nuestra realidad, y en este caso espiritual. En la historia tenemos al enemigo también, a esa serpiente que tienta a Eva, haciendo lo mismo con el Señor Jesús en el desierto, ¿se acuerdan? La tentación en el desierto. Otra vez Satanás al ataque para intentar destruir la obra de Dios, el plan de Dios, y lo hace con el Señor, a diferencia que con el Señor no tuvo éxito. ¿Cómo lo resistió el Señor? Con la palabra. Escrito está. ¿Qué usa Satanás también entre los creyentes de hoy para sembrar división, conflictos, problemas, la apostasía como señal de los últimos tiempos? ¿Qué medio utiliza a los que creen? Porque el diablo, como decimos, viene por los que creen, para apartarlos de la fe. ¿Y cómo lo hace? También usando la palabra. La serpiente sigue usando con ciertos refinamientos y detalles modernos, pero engaña, tergiversa. ¿Qué hizo con Eva? No vas a morir. O sea, le cambia lo que Dios le dijo, cambia el argumento, lo hace parecer lógico. No, al contrario, vas a saber más. No vas a necesitar de Dios. Vos vas a poder hacer tu vida. Bueno, hoy lo sigue haciendo el enemigo también, y usando la palabra de Dios. Por eso en los últimos tiempos Jesús decía, cuando el Hijo del Hombre venga. Yo creo que, sí, el interrogante ¿cuál es? Jesús decía eso, ¿no? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Qué tipo de fe va a hallar en la tierra? ¿Cómo es nuestra fe hoy? ¿En qué creemos? ¿En qué evangelio creemos? Hay un evangelio de salvación, hay uno solo. Pero el apóstol Pablo tuvo que advertir sobre otros evangelios, sobre falsos evangelios, que hoy en día, en el cristianismo de hoy, cada vez se van refinando y van apareciendo nuevas tendencias, ¿no? El famoso universalismo. No, todos van a ir al cielo. No se hagan problema, Dios es amor. Dios es amor, nos va a salvar. No, si no, no sería un Dios amoroso. No se hagan problema. O ustedes vayan y hagan buenas obras y pacten con Dios y siembren que van a tener provisión y promesa de restauración y de abundancia, como si el Evangelio dependiera de las obras que yo hago, cuando sabemos muy bien que el Evangelio de salvación, nuestra salvación es por gracia, es un regalo que no merecemos. Evangelio de la prosperidad, inclusive últimamente también ya no es necesario ni siquiera congregarse en una iglesia, ni someterse a ningún cuerpo, ni a ninguna autoridad, ningún pastor, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y si llevamos el Espíritu Santo en este templo, no tenemos necesidad de otro templo. Quizás de vez en cuando, si querés visitar una iglesia, andá, pero Dios está contigo en cualquier lugar. No hace falta que te congregues ni que te sujetes a ningún
a ninguna denominación religiosa. Oh, qué bueno, qué fácil. ¿No se parece a la tentación de Eva? Ya no necesitas a Dios, porque ya vas a saber todas las cosas. El Espíritu Santo que está en vos, dice la Biblia, te va a revelar. No necesitas maestros. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor, porque ninguno dijo amén. No necesitas más pastor, porque Jesús es el pastor. ¿Cuántos dicen amén? No, me digan amén. No. Lean Efesios, o sea, Jesús constituyó los ministerios en la iglesia, ¿para qué? Para que la iglesia sea edificada, para que podamos alimentarnos con la palabra de Dios y estar preparados para resistir el engaño del enemigo. Estamos viviendo en estos tiempos. Sin embargo, fíjense que el porcentaje de la asistencia de la congregación a los estudios bíblicos de la escuela bíblica, de adultos me refiero, si digo el 10%, el 15%, soy generoso. Y son siempre los mismos. Porque parece, alguna vez alguien me dijo, no, yo ya eso lo sé, ya lo aprendí. No necesito. Voy a contar con cuidado un testimonio personal y de alguien más de la congregación que coincidimos en el mismo sueño, en donde esta persona había soñado con su hijo que tenía en su cabeza enredada una serpiente. En el sueño, ¿no? ¿Y qué provocó esa imagen? Es una imagen de peligro, de riesgo, de muerte, de veneno. Y lo interesante, esa persona me decía, estaba en la cabeza. Después otro, en donde una serpiente mordía en el tobillo a alguien, que enseguida mata a la serpiente, hace un corte en su tobillo y hace presión, un torniquete, y yo veía en el sueño cómo el veneno salía por esa herida, o sea, sin llegar a subir. O sea, a tiempo se pudo sacar ese veneno de una serpiente. Lo interesante es que estas dos personas del sueño, que fueron víctimas de estas serpientes, son jóvenes de nuestra congregación con un fuerte llamado a ministrar la palabra, que de hecho lo están haciendo. Aprenden, se preparan, ministran y aman. Yo sé que aman la palabra de Dios porque los conozco. Sin embargo, aparecen en ese sueño con este riesgo. ¿Ustedes piensan que esto es casualidad o que, bueno, pueden pensarlo, ¿no? Sugestión. Yo les digo, prestemos atención a este tipo de cosas porque es lo que el diablo está haciendo en este tiempo con los que quieren servir a Dios, con los que quieren ministrar su palabra. Están enroscando a veces con falsas doctrinas y con enseñanzas peligrosas la cabeza, están tratando de meter veneno que después termina contaminando al resto de la congregación. Y de hecho está sucediendo, es lo que estamos viendo. Venimos hablando ya hace tiempo de estas cuestiones de la inteligencia artificial, ¿se acuerdan? El domingo pasado, ¿no? Tito, vos hablaste algo de la inteligencia artificial. De cómo se usa y cómo se está utilizando, inclusive para preparar sermones o estudios bíblicos. Y me llega, no sé si a alguno le habrá llegado, quizás lo mismo, un video de un predicador argentino muy famoso, muy carismático, hablando sobre la elección pasada de
las legislativas acá en Argentina, ¿recuerdan? Y en este mensaje, este pastor, hablando maravillas del gobierno, de los candidatos que ganaron, como justificando como que es una obra de Dios. Cuando yo pongo un poquito más de atención a ese video, me doy cuenta que está hecho con la inteligencia artificial, imitando la voz, imitando la manera de hablar, el tono de la voz. Aparece la imagen, que no voy a decir de quién era, pero yo digo, esto no lo dijo él. Esto está armado con inteligencia artificial. Y la persona que había mandado eso, lo había mandado creyendo que realmente era ese pastor, del cual muchos de acá son hinchas. Entonces, como yo no digo ni nombre ni nada, no lo podía poner en evidencia, ¿no? Y que no le hables mal, porque es siervo de Dios y no toques al ungido. Pero bueno, es otro tema. Pero resulta que, wow, mirá lo que dijo, y empezó a circular eso. Y yo sé que estaba convencida esa persona que lo mandó de que era él, pero no era él. El domingo pasado, cuando se comenta, creo que Tito lo comentó esto, algo de la inteligencia artificial, esa persona que estaba en medio nuestro, cuando creo que había dicho algo acerca de que es un engaño, de que es una mentira, la persona que había mandado ese video dice, sí, amén, eso es una mentira. No se había dado cuenta, no había discernido quién era y que no era él, que era fruto de la inteligencia artificial. Yo no sé si me logro comunicar con la idea. Es tan sutil el engaño que nosotros podemos tomar como que es algo de Dios, algo que es mentira y que no es de Dios. A ese nivel llega el engaño. ¿Por qué? Porque no estamos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Nuestro discernimiento espiritual se está atrofiando. Se está atrofiando. ¿Saben lo que significa algo atrofiado? Un miembro atrofiado en un cuerpo es un miembro, por un lado, que no está recibiendo los nutrientes necesarios para desarrollarse. Puede ser un miembro que por esa causa o por otras no crece parejo. Yo miro la mano y la comparamos con la otra. Si esta mano no crece, se va a quedar ahí, la otra se va a desarrollar y esta se va a quedar ahí. Pierde fuerza, se endurece, no tiene la vida que tiene que tener, se debilita. Un miembro atrofiado, justamente por falta de todo esto, de alimentación y de ejercicio, si no está activo, también se inutiliza, porque no desarrolla musculatura. Lleven esto al terreno espiritual. Si yo no busco la palabra de Dios, no me aferro a su palabra, a su voluntad revelada, a lo que Él me dice, lo que Él me enseña, va a ser muy fácil que, como el pueblo de Israel, yo me vaya al mundo creyendo que está bien, creyendo que no pasa nada, si todos lo hacen debe ser bueno. Y bueno, y nos metemos en lugares en donde después no sabemos cómo salir, porque por las buenas no entendemos. Y a veces Dios tiene que usar un Babilonia para zarandearnos. ¿Por qué? Porque estamos dejando que el engaño de la serpiente nos inutilice el discernimiento espiritual, lo atrofie, entonces nos van a llevar de las narices. Cualquier engaño que aparezca nos va a seducir de tal manera que vamos a aplaudir como si fuera un gran siervo de Dios a un engañador, a un lobo disfrazado. ¿Se entiende la importancia? ¿Se entiende el riesgo que hay en este tiempo de ser llevados por el engaño? Y lo hacemos con gusto. Yo siempre digo, hay una ignorancia que es comprensible, porque todos necesitamos aprender. Yo el primero, vivo aprendiendo.
Pero otra cosa es la ignorancia deliberada. No quiero, ya lo sé, no necesito aprender porque esto ya me lo dijeron. Hebreos 5, 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón es difícil de explicar algunas cosas y difíciles de entender en los cristianos, en la iglesia? Por cuanto os habéis hechos tardos para oír. El autor de Hebreos no está elogiando precisamente a la congregación, ¿no? Tengo mucho que decirles, hay muchas cosas importantes, pero no las puedo decir porque se hicieron tardos para oír. Se están dejando atrofiar, se están volviendo lentos. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. No terminamos de aprender, no terminamos de crecer. En algunas partes de la Biblia el ser niño es una virtud. Ser como niños, decía el Señor, ¿no? El que no se hiciere como un niño. ¿Pero en qué sentido? El que decide ignorar las cosas de Dios, lo que Él reveló en su palabra, no es un niño. Bueno, no quiero decirlo, no quiero usar el término. Un bebote. Pero, bueno, dejémoslo ahí. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Presten atención a esta última frase. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea que para tener discernimiento del bien y del mal, ¿qué necesitamos? Tener los sentidos. ¿Qué sentidos tenemos que tener ejercitados? No los sentidos de... No. Pero eso ¿cómo se logra? Por el ejercicio, por la disciplina. Hoy todo el mundo quiere las cosas servidas, rápido. Nadie quiere destinar tiempo a abrir la Biblia y orar y pedir que Dios hable. No, ya, ¿para qué si ya está todo interpretado? ¿Y para qué si en las redes tenemos el cafecito de la mañana? Bendito cafecito de la mañana. El cafecito de la mañana, el matecito de la mañana. Teníamos en nuestra época la cajita de las promesas bíblicas. Tac, sacábamos al azar una promesa, listo, ya está. Bien chiquitito así, cosa del rápido y que no nos lleve mucho tiempo, porque tenemos los negocios de la vida que nos esperan. Pero, bueno, tranquilizo mi conciencia y leí algo de la Biblia. Y ya meditado, ya interpretado, con la aplicación, con el bosquejo hecho por la inteligencia artificial. ¿Qué discernimiento espiritual consigo con eso? ¿Para qué Dios dejó la palabra? ¿Para qué Dios reveló su palabra? Para que todos tengamos acceso a ella y por nosotros mismos podamos tener un tiempo para escuchar la voz de Dios. La voz de Dios ya no se escucha la voz de Dios reinterpretada, manoseada, digerida por otros, en el mejor de los casos, pero encima la inteligencia artificial que está al servicio del anticristo y va a ser la que va a ser una herramienta vital para el gobierno del anticristo, ya me está bajando la línea que ella quiere que yo aprenda. Entonces va a llegar el momento en que yo voy a creer que estoy en la fe. Y ahí es donde el Señor dice, cuando yo vuelva, ¿qué fe voy a encontrar? ¿La fe en quién voy a encontrar? ¿Es importante hablar de esto? ¿Advertir de esto? No lo desechemos, porque está pasando no en Europa, en el mundo comunista, no, está pasando en la falda, está pasando entre nosotros. Porque esto que yo les cuento, de personas que se están acostumbrando a vivir de la inteligencia artificial,
están perdiendo el discernimiento. Dejaron de ejercitar el discernimiento espiritual a través de la palabra, donde Dios habla personalmente y trata con nosotros según nuestra necesidad. Están reemplazando eso por recetas virtuales pensadas para todo el mundo sin tenerme en cuenta a mí. Y Dios me ama de tal manera que me tiene en cuenta a mí y quiere tratar conmigo personalmente. ¿Cómo nos vamos a perder eso? ¿Cómo vamos a reemplazar eso por estas nuevas modas virtuales que no tienen otro objetivo que dominarnos y llevarnos como ovejas al matadero? Muchos dicen, es una herramienta, es para nuestro beneficio. ¿Cómo nos vamos a privar de la tecnología, del progreso de la tecnología? ¿Cómo nos vamos a privar? Tenemos que manejarlo para que... Yo escuché a un pastor en una congregación de Buenos Aires que usó la inteligencia artificial, y algunos lo han visto, invitando a la inteligencia artificial a que haga la oración final en un culto. Creo que esto ya lo conté, ¿no? Y la inteligencia artificial empieza la oración con la jerga religiosa a la que estamos acostumbrados. Padre nuestro, gracias porque hablaste a nuestros corazones. Y utiliza todo ese modismo y toda la manera. Y se escuchaba entre la congregación hermanos que decían, amén, gloria a Dios. Y termina la oración y el que la usó dice, ¿ven que esto puede ser una herramienta que podemos aprovechar para el ministerio? Así se empieza, y va a llegar un momento en que esa misma persona va a predicar un sermón en donde va a bajar línea a la iglesia de algo que parece de Dios pero no es de Dios. Otro ejemplo y con este termino. Con este ejemplo termino este punto. Acá entre nosotros, fresquito de hace unas semanas atrás, también por internet, siempre a mí me llega información y ofertas de libros relacionados con teología, con estudio bíblico, seminarios, ofertas de seminarios virtuales. No sé si a alguno le llegó algo de esto, pero hay instituciones que se dedican a ofrecer estudios bíblicos gratuitos, seminarios. Hágalo cuando usted quiera. En la hora que usted disponga, lo puede hacer. No tiene que pagar nada. Y hacen unos cursos interesantes. Yo digo, wow, vamos a seguir investigando. Entonces empiezo a ver y ¿vieron que dice quiénes somos? ¿No? Como para... Bueno, y en una parte dice confesión de fe. Y empiezo a leer. Y lo tengo descargado para después mostrarlo en la escuela bíblica. ¿En qué creemos? Estos que ofertan estos seminarios. Empiezo a leer y uno dice, está bueno, está interesante, está todo bien. Pero después por ahí aparece, nosotros creemos en esto. Y ya me alertó, ¿en qué creían? Creemos en el bautismo de niños. Bueno, hay denominaciones que creen. Y después sigo leyendo, otro punto que tenía que ver con la deidad de Jesucristo. Y después sigo leyendo más rápido y llego hasta donde se identifican quiénes eran. Es una iglesia luterana de Estados Unidos que ofrece estos cursos para Latinoamérica. Y cuando uno sabe, por ejemplo, en este caso puntual de la iglesia luterana, en donde se ordenan pastores homosexuales, en donde se casan a personas de un mismo sexo, digo, guarda, ¿qué pasa acá? ¿Están de acuerdo con la ideología de género? Con todo esto que ya se está filtrando en ciertos grupos cristianos y están ofreciendo esto, y en los comentarios de ese ofrecimiento, hermanos de nuestra congregación ponen me gusta, a mí, fulano de tal, fulana de tal, me gusta esto, y podemos entrar fácilmente y sin darnos cuenta adoptar posturas que no tienen nada que ver con Dios ni con su palabra.
¿Se dan cuenta de lo sutil que es esto? No estoy hablando ni de otra provincia, otro país, acá, entre nosotros. Cuidado con lo que reciben, filtren, disciernan, ejerciten el músculo espiritual. Volvamos a recuperar el amor por la palabra de Dios. Si logramos eso, ya no nos va a ser tan fácil que nos lleven de las narices. Vamos a saber qué es lo que Dios piensa sobre un montón de temas que nosotros ignoramos. Pero lo tenemos acá, está todo escrito acá. Por eso la serpiente, por eso el diablo siempre intentó evitar que escuchemos la voz de Dios, que obedezcamos la voluntad de Dios. Lo hizo desde el Edén, lo hizo con el Señor, lo hizo con la iglesia, intentando apartar de la fe desde la iglesia primitiva. El apóstol Pablo también advertía de esto y hablaba sobre estas cosas, escribiendo a los Corintios, escribiendo a los Gálatas, advirtiendo del engaño. Segunda de Corintios 11:3 decía Pablo, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿No es lo que estamos hablando? ¿Cuál era el temor de Pablo? Temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, ustedes también sean engañados y extraviados. Es lo que está pasando en el mundo de hoy. Pensamos que hay cosas que son de Dios y porque no tenemos ejercitado el discernimiento espiritual, somos fácilmente engañados. ¿Merecemos las bendiciones y la gracia de Dios? ¿Merecemos la restauración de la que hablábamos al principio? ¿De todas las promesas y todas las bendiciones? ¿Tenemos algún merecimiento? ¿Podemos hacer uso de nuestro derecho como asistentes a una iglesia de reclamar las bendiciones de parte de Dios porque nos congregamos acá? No lo hago por vosotros, dice Dios. No lo hago porque se lo merezcan, lo hago porque los amo. Y lo hago por gracia, no por merecimiento. No se olviden de esto. Sabedlo bien, que les quede claro. Si hoy estamos vivos en este lugar, es por gracia de Dios. Si hoy estamos acá apartando este tiempo, es porque Dios trae esta palabra de advertencia todavía, para que no nos olvidemos que se lo debemos todo a Él, a su gracia, a su amor, a su misericordia. No merecemos nada, al contrario, si tendríamos que recibir lo que merecemos, ninguno de nosotros estaría aquí en este lugar. Es por gracia de Dios. Y cuando entendemos esto, el Espíritu Santo nos tiene que llevar a lo que Dios le decía a través de Ezequiel a su pueblo. Les tiene que dar vergüenza. Nos tiene que quedar roja la cara de vergüenza. Se tiene que avergonzar. ¿Cómo se van a sentir dignos de ser bendecidos? ¿Qué hicieron? ¿Qué hiciste? ¿Dónde estuviste? No. Y es bueno. Yo creo que si el Espíritu Santo hoy nos lleva a avergonzarnos delante de Dios, tenemos chance. ¿Cómo yo vengo a pretender ser el centro del universo? El centro del universo es el Señor, no yo. Él es el que merece todo, yo no merezco nada. Tendría que estar de rodillas y ni levantar la cara. Porque el espíritu que Dios quiere poner en nosotros es ese. Quiero eso, quiero que Dios ponga ese espíritu. Primero dice con minúscula
que va a poner un espíritu, un corazón nuevo. Yo creo que eso tiene que ver con una actitud nueva, una actitud quizá de acá. Porque nosotros, engañados por la serpiente, venimos arriba del caballo, ¿no? Venimos montados arriba del caballo. Creemos que ya no necesitamos a Dios, somos muy espirituales, bautizados, ministros de la palabra, ministros de esto, de lo otro, ya está, ya tengo el cielo ganado, listo. Sin embargo, nuestras caídas y nuestras vergüenzas están ahí. Pero Dios, ¿qué quiere hacer? No, tu realidad es otra, tu realidad espiritual es otra. Cambia esa actitud mental y dedícate ahora a ver las cosas de otra manera. La realidad es esta, no es como vos lo ves. No es como yo lo veo, es como lo ve Dios. Cuando disponemos nuestra mente para buscar las cosas de Dios, para volver a su palabra, para pedirle al Señor que Él nos hable con la disposición de aceptar su voluntad, cuando hay convicción de pecado en nuestra vida, cosa que Dios pone, la convicción de pecado tiene que ver con su espíritu con mayúscula, que ahí Dios pone en alguien que está dispuesto a aceptar las verdades de Dios. Y cuando Dios pone su espíritu, como consecuencia de eso que viene, después vuelvan a leer el pasaje, y pondré mi espíritu, ¿para qué pone el espíritu Dios? Para que andemos en sus mandamientos, para que guardemos su palabra, para que seamos obedientes a lo que Él nos muestra. Cuando eso sucede, el enemigo se va a cansar de dar vuelta alrededor nuestro, pero no va a encontrar por dónde entrar. Porque por la palabra de Dios vamos a estar preparados, ejercitados, fortalecidos para resistir el ataque del enemigo, como lo hizo Jesús en el desierto. Escrito está. Vos me decís esto, pero acá en la palabra dice esto otro. Pero eso solamente viene como consecuencia de alguien que se humilló delante de Dios, que cambió su actitud mental, que ya no se la cree, que se la sabe todas, y que vuelve a la palabra de Dios, con la disposición de obedecerla, de dejarse guiar por ella. Y ahí el Espíritu Santo viene. Nosotros buscamos el Espíritu Santo, oramos por el Espíritu Santo, esperamos que el Espíritu Santo descienda. Si no tenemos esta disposición, si no cambiamos el corazón de piedra por el corazón de carne, quédense sentaditos así como están, cómodos, porque ese Espíritu Santo ¿sabe cuándo va a descender? Cuando nos humillemos y dejemos que Dios cambie nuestro corazón. La promesa de restauración, ¿cuál es? Cambiaré ese corazón de piedra y voy a poner un corazón de carne. ¿Lo quieren? ¿Lo queremos? Es lo primero que tenemos que hacer. Por eso el año que viene en la escuela bíblica quiero mínimo 80 personas. No, bueno, estoy haciendo propaganda para la escuela bíblica. Pero si eso no sucede, olvídate, porque Dios no le va a dar el Espíritu Santo a alguien perezoso, a alguien que se acostumbró a la comodidad de la inteligencia artificial. Olvídense, ¿eh? Olvídense. Si no pagamos el precio del discipulado, el Señor no nos va a llevar a ganar naciones y pueblos y lugares a donde Él nos quiera llevar. Olvídense, olvidémonos. Tenemos que morir a nosotros, a dejar la pereza espiritual para volver a la palabra de Dios. Si decimos que amamos a Dios y no amamos su palabra, somos mentirosos. Porque el Espíritu Santo en nosotros nos lleva a amar su palabra. ¿Cómo no amar a aquel que me salvó? ¿Cómo no querer saber lo que Él tiene para mi vida? Si Él entregó su vida por mí. ¿Hay alguien en este lugar que lo ha hecho? Silencios que hablan. ¿Saben cómo nos damos cuenta si realmente amamos al Señor?
y fuimos objetos de su amor? Según Jesús, en Juan, él decía, si alguno me ama, el que me ama, dice, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada. ¡Qué precioso! Pero si le amamos, si amamos al Señor, y hoy le decimos al Señor, Señor, yo quiero disfrutar de esa promesa de restauración. Lo primero que decía el Señor, antes que todo esto suceda, es que Él nos iba a limpiar. Los voy a limpiar. Cuando los haga volver a la tierra, los voy a limpiar. Los voy a purificar con agua, los voy a lavar. Después sigan leyendo ahí en Ezequiel 36. Él promete eso. Esparciré sobre vosotros, versículo 25, agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Dios promete limpiarnos. ¿Queremos ser limpios? ¿Queremos limpiarnos de toda la basura de las redes? Bueno, hoy son las redes. En su momento fueron otras cosas, ¿no? La televisión, la radio. En épocas antiguas, había predicadores que predicaban en contra de la caja boba. No sé si hay alguno de esa generación, espero que no. Pero no, ¿cómo vas a escuchar de lo que dice la caja boba? Esos son canales del diablo. Y ningún creyente tiene que tener un televisor en su casa, porque por ahí, bueno, después los mismos que predicaban eso, tenían programa de televisión. Bueno, siempre hubo cosas que el enemigo siempre supo usar muy bien para engañar a la gente. Hasta los libros. Hoy ya nadie lee, pero en algún momento de la historia también se usó la literatura cristiana para formar a la gente o deformarla. Siempre el enemigo trató de aprovechar los recursos disponibles para engañar al pueblo de Dios. Pero Dios nos quiere limpiar de toda esa basura. Y Él dice, los voy a limpiar, daré un corazón nuevo. De todos vuestros ídolos os limpiaré, versículo 26. Y daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Queremos pedirle esto al Señor en esta mañana? ¿Estamos dispuestos a pedirle al Señor que nos limpie, que quite de nosotros toda esta contaminación que venimos trayendo para retomar nuestra relación con Él, para fortalecer nuestros músculos atrofiados, nuestro sentido de discernimiento inutilizado por la pereza de la tecnología, a la que la tecnología de hoy nos lleva? ¿Estamos dispuestos? Señor, yo quiero renunciar a esto me estuvo mal acostumbrando a una vida que me estaba alejando de ti. ¿Se animan a hacer esa oración? Yo les invito a cerrar los ojos. Hoy el Señor también, como Adán, nos pregunta, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Qué escuchás? ¿Qué mirás? ¿A qué voz le haces caso? ¿Quién forma tu pensamiento espiritual? ¿Mi palabra o las redes? ¿O los libros? ¿O los predicadores de moda? ¿O los movimientos religiosos de moda? El Señor quiere tener encuentros personales con sus hijos. Quiere tratar con cada uno de forma íntima, porque para Él somos especiales. Él quiere revelarnos su voluntad y sus propósitos a cada uno. No es copiar y pegar. No es imitar lo que hacen en otros lados. Dios quiere tratar con cada uno de nosotros. Tenemos que recuperar esa comunión, que no es por las redes. Sí, por ahí hay cosas que pueden ser buenas y potables y aceptables. Hay
siervos del Señor genuinos que bendicen a su pueblo a través de las redes. El Señor quiere tener un trato íntimo con nosotros y nos quiere limpiar de todo lo que se nos pegó del mundo, de todos los ídolos, de todas las costumbres, de todas las culturas, de todas las tradiciones, de todos los proyectos, aunque parezcan lícitos, pero que nos apartan de Dios, porque queremos hacer la nuestra y no la voluntad de Él. Él nos quiere limpiar de todo eso. ¿Se animan en esta mañana a decirle, Señor, límpiame? No quiero en mi vida nada que no provenga de ti. Esta es nuestra oración, Señor, en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a no desechar tu palabra y tu advertencia. Que no nos olvidemos, Señor, de lo vergonzoso de nuestros pecados y de que si recibimos una bendición de parte tuya, no es porque la merecemos. Que nos quede claro, Señor, que cada vez que vengamos a tu presencia, recordemos de dónde nos sacaste. Y que tu Espíritu Santo nunca deje de poner en nosotros convicción de pecado, arrepentimiento y vergüenza. Sentir vergüenza por dónde hemos caído. Señor, es por tu gracia. Y juntos en esta mañana rogamos que ese espíritu que tú quieres derramar en medio nuestro pueda manifestarse en cada una de nuestras vidas, cambiando nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Humilde, no duro, no engrupido por el conocimiento, por la experiencia. Humilde, reconociéndonos ignorantes delante de ti y necesitados de tu gracia, de tu misericordia. Y si es necesario tirar todo aquello que hemos acumulado en nuestra experiencia religiosa, estamos dispuestos, Señor, a dejar todo, a olvidarnos de todo eso para recibir lo nuevo que viene de ti. Tú tienes algo nuevo para nosotros. Queremos eso, Señor. Queremos eso. Renunciamos a toda estructura religiosa, a todo orgullo espiritual, a toda vanidad de la carne. En el nombre de Jesús, estamos dispuestos a empezar de nuevo, Señor. A empezar de nuevo, no importa los años, no importa que nos creamos pueblo tuyo. Si tú no estás en medio nuestro, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? Tú prometiste habitar en medio de tu pueblo y ser para ellos su Dios. Queremos lo mismo, Señor. Habita en medio de tu pueblo. Sé nuestro Dios. Ayúdanos, Señor, a bajarnos del caballo y caminar al lado tuyo, Señor, empezando de vuelta el discipulado si es necesario, tomarnos de tu mano, Señor, y de esa manera fortalecernos en ti, en ninguna otra cosa, Señor. No queremos nada que no provenga de ti, de tu palabra, para que cuando llegue el momento de la prueba podamos salir aprobados. Señor, oramos por tu iglesia en este tiempo, que tu Espíritu Santo pueda seguir haciendo la obra. Padre, que tu Espíritu Santo hoy ponga convicción de pecado. Si hay alguien que recién ahora está tomando conciencia delante de ti que necesita ser limpiado, perdonado. Padre, que tu Espíritu Santo produzca nuevas criaturas, nuevos nacimientos y nuevas criaturas. Nuevos nacimientos en aquellos que todavía no habían creído en ti y nuevas criaturas en aquellos que somos viejos en el camino del Evangelio, pero que necesitamos volver a la palabra. Edificados, enseñados, fortalecidos, ejercitados por la palabra, por tu Espíritu Santo, para no ser llevados de las narices por el engaño de hoy.
Muévete en medio nuestro, Señor, que tu Espíritu Santo pueda ministrarnos en esta hora de la manera que tú lo quieras hacer. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.